Hola, neoestoicos. Es un gusto encontrarnos de nuevo en este rincón de reflexión y crecimiento. Hoy tengo algo muy especial que quiero compartir con ustedes, algo que va más allá de la teoría y se adentra profundamente en el terreno de nuestras vidas personales. Cómo los principios estoicos pueden revitalizar y profundizar nuestras relaciones de pareja. No estamos hablando de simples consejos pasajeros, sino de una transformación real, auténtica y duradera, fundamentada en una de las filosofías más poderosas que la humanidad ha conocido. Hoy vamos a renovar el amor mediante la sabiduría estoica. En este viaje que emprenderemos juntos, les voy a mostrar que el estoicismo no es solo una página de la historia antigua, sino una guía viva que puede ayudarnos a construir relaciones más sanas, equilibradas y felices. Como padre y esposo, he encontrado en el estoicismo un faro que ilumina mi camino en los momentos más oscuros y confusos. Me ha enseñado a valorar el presente, a aceptar con serenidad lo que no puedo cambiar y a poner toda mi energía en lo que sí está en mis manos, fortalecer el amor y la conexión con mi pareja. Vamos a explorar cómo la comunicación tranquila, la aceptación genuina y el autodominio ante los conflictos no son solo ideales platónicos, sino prácticas diarias que pueden tejer una relación sólida y resistente a las tempestades de la vida cotidiana. Les hablaré desde la experiencia, no como quien da una conferencia, sino como quien comparte los secretos que ha descubierto en el mismo camino que todos recorremos. Así que, si están listos para darle a su vida amorosa un giro estoico, acompáñenme. Abramos juntos las páginas de este antiguo manual de vida y apliquemos su sabiduría al corazón de nuestras casas, al núcleo de nuestras familias, al centro de nuestras vidas, nuestras relaciones de pareja. ¿Listos? Pues vamos allá, queridos neoestoicos, a nutrir nuestro amor con el estoicismo. La comunicación efectiva, pilar del amor estoico. Queridos neoestoicos, en nuestras vidas compartidas, la primera página del manual estoico se titula Comunicación efectiva. No se trata de hablar por hablar, sino de intercambiar palabras con significado, con intención y con atención plena. Imaginemos nuestras palabras como si fueran semillas que plantamos en el jardín de nuestra relación. Algunas florecerán en entendimiento, otras en cariño y las más especiales en un amor resiliente que resiste el paso del tiempo y las adversidades. Con los años he aprendido que escuchar no es simplemente no hablar. Escuchar es entender, es ponerse en los zapatos del otro, es dejar a un lado el ego para dar espacio al corazón del ser amado. En nuestra práctica estoica, esto se traduce en una habilidad crítica, la de escuchar con el alma, no solo con los oídos. Esto significa también saber cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio, reconociendo que a veces el silencio dice más que 1000 palabras. Por otro lado, expresarnos con honestidad y sin temor a la vulnerabilidad es fundamental. El estoicismo nos enseña a ser auténticos, a hablar desde nuestra verdad interior, esa que nos define y nos hace ser quienes somos. Pero con una advertencia, nuestra sinceridad debe ir siempre de la mano de la compasión y el respeto, porque en el amor, como en la vida, la forma en que decimos las cosas puede marcar toda la diferencia. Y aquí es donde entra en juego la sabiduría estoica que nos insta a hablar con la intención de construir, nunca de destruir. Los estoicos nos recuerdan que cada palabra tiene el poder de curar o herir, de edificar o derribar. Por eso, en este primer punto del camino estoico en pareja, los invito a reflexionar sobre cómo hablan y escuchan. Les propongo un ejercicio. En su próxima conversación, presten atención consciente no solo a lo que dicen, sino a cómo lo dicen y al efecto que tiene en su pareja. Verán que, a menudo, el cómo supera en importancia al qué. En el próximo punto, continuaremos desentrañando los principios estoicos aplicados al amor, explorando cómo las enseñanzas de grandes pensadores como Epicteto y Marco Aurelio pueden ayudarnos a cultivar no solo el autoconocimiento, sino también la empatía y la conexión profunda con quienes amamos.
Juntos aprenderemos a dialogar no solo con palabras, sino con el alma, y así dar paso a un amor que no solo sobrevive, sino que florece. Autopercepción y autorrespeto, la fuente de una unión sólida. Hablemos de un tema que es medular tanto en el amor propio como en el amor de pareja, la autopercepción y el autorrespeto. No podemos ofrecer a nuestra pareja aquello que no sentimos o que no cultivamos dentro de nosotros mismos. Si nos miramos con ojos críticos o con desdén, si no nos respetamos en nuestras decisiones y caminos, ¿cómo podremos entonces respetar y amar genuinamente a otra persona? La sabiduría estoica nos enseña que cada individuo es dueño de su fortaleza interna, que la autoestima no es un regalo que alguien más nos da, sino una conquista personal. He visto cómo las relaciones se transforman cuando cada persona empieza a trabajar en su autopercepción, cuando empieza a verse con los mismos ojos de posibilidad y belleza con los que mira a su pareja. Conversando con algunas parejas, me he dado cuenta de que la autovaloración es contagiosa. Una persona que se valora y se respeta establece un estándar en su relación, se convierte en un modelo a seguir para su pareja, y esto establece una dinámica de mutuo respeto y admiración. El estoicismo nos habla del poder de la virtud y de la importancia de ser coherentes entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Ahora bien, desarrollar un autorrespeto inquebrantable no significa caer en el egocentrismo. En realidad, es todo lo contrario. Se trata de reconocer nuestras limitaciones y trabajar sobre ellas, no para ser perfectos, sino para ser la mejor versión de nosotros mismos para nuestra pareja y para nosotros. Esto se refleja en actos de amor diarios, en la paciencia, en la tolerancia y, sobre todo, en la capacidad de ofrecer y pedir perdón. En la próxima entrega de nuestro viaje estoico en pareja, abordaremos cómo mantener la individualidad dentro de la unión, cómo ser dos pilares fuertes que sostienen un mismo techo sin perder la esencia que nos hace únicos. Porque, al final del día, en una relación somos compañeros de viaje, no somos uno sin el otro, sino dos juntos, avanzando lado a lado, con autorrespeto y admiración mutua como el viento que impulsa nuestras velas. Individualidad y compartir, los dos pilares de la convivencia. Profundicemos ahora en la relevancia de la individualidad dentro de la relación de pareja. En la filosofía estoica, la individualidad no es un concepto egoísta, sino la esencia de nuestra contribución única al mundo y, por ende, a nuestra relación. Para prosperar juntos, es crucial reconocer y honrar esa individualidad, nutriendo nuestras pasiones y respetando las de nuestra pareja. Como padre y esposo, he aprendido que el respeto a la individualidad comienza con el entendimiento de que cada uno de nosotros tiene un camino personal que recorrer. A menudo, me ha tocado observar parejas que intentan fusionarse en una sola entidad, perdiendo su esencia en el proceso. Esto puede conducir a una dependencia insana y a la pérdida de aquello que inicialmente los atrajo el uno al otro. En las relaciones que florecen, ambas partes mantienen sus intereses y proyectos, apoyándose mutuamente en sus esfuerzos. Es un acto de balance delicado, donde la comunicación abierta es fundamental. Al compartir nuestras metas y sueños, no solo fortalecemos el vínculo, sino que también nos enriquecemos mutuamente con nuevas perspectivas y experiencias. La sabiduría estoica nos enseña la importancia de la autosuficiencia emocional. Apreciar y disfrutar la compañía de nuestra pareja, pero no depender de ella para nuestra felicidad. Es menester, a veces, mirar hacia atrás para aprender de los grandes maestros como Epicteto y Marco Aurelio, quienes promovían la idea de que cada individuo debe ser capaz de encontrar la paz y la felicidad dentro de sí mismo. Con este enfoque, cada miembro de la pareja se convierte en un pilar robusto que sostiene la estructura de una relación desde un lugar de fortaleza y no de necesidad. Esto no significa que no necesitamos a nuestra pareja, sino que nuestra necesidad
nace de un lugar de amor y no de carencia. Siguiendo esta línea de pensamiento, en el siguiente punto tocaremos cómo el compromiso y la flexibilidad son esenciales para el crecimiento conjunto, cómo pueden ser dos individuos coexistiendo armónicamente mientras se adaptan y crecen juntos, como árboles cuyas raíces se entrelazan para dar soporte y nutrición el uno al otro. Compromiso y flexibilidad. Danzando al ritmo del cambio-compromiso y la flexibilidad dentro de nuestras relaciones es un arte muy delicado. Estos conceptos son vitales, ya que nos enseñan a bailar al ritmo del cambio, una constante inevitable en nuestras vidas. Como ser humano que comparte su día a día con una familia, comprendo que la rigidez puede ser el grillete que limita el crecimiento de una relación. El compromiso es el puente que une dos mundos individuales, permitiendo que dos personas construyan un proyecto de vida juntas. No obstante, es crucial entender que comprometerse no significa perder nuestra esencia. Se trata más bien de encontrar el equilibrio entre dar y recibir. En el estoicismo, aprendemos que la virtud del autocontrol nos guía a ceder en los momentos adecuados, sin sentir que nos disminuimos en el proceso. Por otro lado, la flexibilidad es el agua que fluye entre las piedras del río, siempre adaptándose, siempre encontrando un camino. En nuestras relaciones, ser flexibles significa reconocer que tanto nosotros como nuestra pareja evolucionaremos con el tiempo. Nuestras opiniones, pasiones e incluso nuestros principios pueden cambiar, y acoger esos cambios con aceptación es una muestra de amor profundo y comprensión. En mis experiencias he presenciado cómo las parejas más felices son aquellas que no temen redefinir sus roles y expectativas a medida que avanzan en la vida. Encuentran fortaleza en su capacidad para ajustarse y apoyarse mutuamente ante los retos. Los estoicos dirían que es en la aceptación de lo que no podemos controlar donde encontramos nuestra paz interior. Cultivar estos aspectos de compromiso y flexibilidad requiere práctica consciente y a veces guía. Así como un historiador busca en el pasado lecciones para el presente, podemos mirar hacia atrás a las relaciones exitosas para encontrar inspiración. Observar cómo las dinámicas de pareja se han adaptado a través del tiempo puede ofrecernos un mapa para manejar nuestras propias relaciones. Al abrazar estos principios, no solo mejoramos nuestra relación de pareja, sino también todas nuestras conexiones humanas. Al ser flexibles y comprometidos, nos volvemos más compasivos y comprensivos con todos a nuestro alrededor. En el siguiente punto, nos sumergiremos en cómo manejar los conflictos y desacuerdos desde una perspectiva estoica, manteniendo la serenidad y la sabiduría frente a la adversidad. Navegando conflictos. La sabiduría de elegir nuestras batallas. Finalmente, uno de los puntos más importantes es cuando nos encontramos frente al reto de los conflictos y desacuerdos dentro de nuestras relaciones. Este es un terreno donde la sabiduría estoica brilla con especial intensidad, ofreciéndonos la serenidad para elegir nuestras batallas con discernimiento. La vida, como bien sabemos, no está exenta de choques y roces, pero es en la manera de enfrentarlos donde definimos la calidad y profundidad de nuestros lazos. Los estoicos nos enseñan que no todas las disputas merecen nuestro tiempo y energía. Encontrar la sabiduría para identificar qué conflictos valen la pena es un arte que requiere introspección y autoconocimiento. Es esencial preguntarnos, ¿este conflicto me acerca a la persona que quiero ser? ¿Contribuye al bienestar de mi relación? La serenidad estoica nos invita a mantener la calma incluso en medio de la tormenta, a no permitir que las emociones negativas dicten nuestras acciones. Al hacerlo, podemos abordar los desacuerdos con una mente clara y un corazón tranquilo, buscando soluciones en lugar de culpar o agudizar el problema. A menudo, esto implica una comunicación abierta y honesta, expresando nuestras necesidades y escuchando genuinamente a nuestra pareja sin ninguna intención o interés oculto. Descubrir que el diálogo es una herramienta poderosa no ha sido tarea fácil ni mucho menos rápida,
Pues principalmente no se trata de ganar una discusión, sino de entender y ser entendido. Cuando navegamos en conflictos con empatía y sin el afán de imponer nuestra visión, cultivamos un entorno de respeto y confianza mutuos. Este proceso es un reflejo de la idea estoica de que somos parte de un todo interconectado, donde la armonía entre las partes fortalece el conjunto. Por último, recuerden que el manejo de conflictos es también una oportunidad de crecimiento. Cada desacuerdo superado es una piedra más en la construcción de una relación sólida y madura. Aprendamos de cada confrontación, no solo para mejorar como pareja, sino también para evolucionar como individuos. En nuestro próximo punto, exploraremos cómo mantener la llama del amor y la pasión a través de la constancia estoica, porque una relación vibrante y apasionada es también una fuente de alegría y plenitud en nuestras vidas, consolidando la convivencia con filosofía estoica. Queridos amigos neoestoicos, hemos recorrido un camino lleno de reflexión y consejos prácticos basados en los principios estoicos para mejorar nuestras relaciones de pareja. Cada uno de los puntos abordados es un componente vital que, ensamblado con cuidado, nos puede ayudar a construir relaciones más fuertes, resilientes y gratificantes. Al reflexionar sobre los consejos estoicos, es crucial reconocer que la filosofía no es una receta infalible aplicable sin adaptación, pues por experiencia y como consejo, siempre recalco la importancia de personalizar estos principios a la realidad individual de cada relación. Las dinámicas de pareja son tan variadas como los individuos que las componen, y es en esa personalización donde los principios estoicos revelan su verdadera capacidad para ser aplicados en el día a día. En este viaje, no solo hemos aprendido a valorar la autenticidad, la comunicación y el manejo de conflictos, sino que también hemos reforzado la importancia de vivir en congruencia con nuestros valores más profundos. Las relaciones no son solo un espacio para ser feliz con otro, sino también un terreno fértil para el crecimiento personal y espiritual. Con estos consejos en mente, te invito a que pongas en práctica lo aprendido, no solo en palabras, sino en acciones. Recuerda que el estoicismo no se trata de leer y entender, sino de vivir según sus enseñanzas. El verdadero test está en la vida cotidiana, en cada interacción con nuestra pareja, en cada decisión que tomamos. Para finalizar, quiero agradecerte por acompañarme en este recorrido por los principios estoicos aplicados al fortalecimiento de nuestras relaciones. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros encuentros, donde seguiremos explorando cómo la sabiduría antigua puede iluminar y transformar nuestro presente. Y si este contenido resuena contigo, compártelo con quienes puedan beneficiarse de estas reflexiones. Hasta la próxima, neoestoicos. Y recuerden, en el amor y en la vida, ser estoico es ser fuerte, sabio y verdadero.